de la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Esta es una de las sesiones de un curso de milagros que a mí me parece como sencilla. Sencilla, pero muy, muy importante. Para poderla entender más o menos les voy a explicar una cosita. La grandeza, a ver, vamos. A ver, Espíritu Santo, tomas nuestras mentes. Te pedimos este instante. Haznos comprender tal como tú deseas que así sea. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Estamos en gozo, estamos felices de estar aquí, compartiendo la voluntad del Padre, que es que seamos felices y estemos en paz. Amén. Ok, entonces, la grandeza en contraposición a la grandiosidad. En esta parte del texto, que lo explica muy bien, pero por si acaso, como a veces utiliza así palabras así extrañas y eso, la grandiosidad, fíjense, en el cielo, de hecho, en el capítulo 10, que no sé si ahora nos dé tiempo de llegar a esa parte, dice que el Hijo de Dios está en el cielo soñando con el exilio. ¿Ok? Es una frase bastante famosa del curso. Que nosotros seguimos estando en Dios, pero estamos soñando que estamos fuera del Padre. Entonces, en el cielo, el Hijo de Dios es grandeza. Es grandeza no en comparación, sino es grandeza porque lo tiene todo. Pero entonces, ¿qué pasa? En esta experiencia, aquí en la conciencia, en la que nosotros estamos viviendo un sueño que es opuesto a nuestra verdad, en nuestra conciencia, no podemos dejar de ser tal como Dios nos creó en la grandeza, pero podemos experimentar diferencia. Y entonces, en esta parte del texto dice la aceptación de la expiación, recordemos que estamos aceptando la expiación es negar la negación. Esto es una parte que muchas veces lo dice el texto, negar la negación. Nosotros, aquí en la conciencia, hemos negado que somos esa grandeza y la expiación es negar que esa negación sea verdad. El curso cuando nos dice negar la negación de la verdad, es otro modo de decir expiación. Aceptar la expiación es aceptar lo que somos y lo que somos es grandeza. Pero ¿qué pasa? Aquí, como quisimos vivir una experiencia de ser lo contrario a lo que somos, nosotros somos grandeza, nosotros somos abundancia, pero tenemos una conciencia de carencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa conciencia de carencia es muy desagradable y entonces el ego puede irse en los dos polos, puede irse para disminuirla, irse a la grandiosidad, que es lo que nosotros solemos llamar egocentrismo. ¿Ok? La grandiosidad del ego es el egocentrismo común y corriente que nosotros, ay, pero qué egocéntrico, ay, se cree más que los demás, en fin, ¿no? Entonces eso es lo que el ego, es la grandiosidad del ego, que es lo que utiliza para matizar la conciencia de carencia, que es normal al creer que estamos en el exilio. Entonces por eso es que nos pone aquí la grandeza en contraposición a la grandiosidad. De hecho, nos dice el curso que realmente nosotros seguimos siendo grandeza y que nosotros somos egocéntricos cuando estamos en grandiosidad o cuando estamos en pequeñez. O sea, cuando nos creemos poquito, cuando nos creemos pequeños o cuando nos creemos más que los demás. Entonces, es el mismo error en cualquiera de los polos. Yo siempre he dicho que el que está en grandiosidad se la pasa mejor que el que está en pequeñez, pero realmente es un tema absurdo porque es el mismo error, es el mismo error. De hecho, fíjense que cuando una persona, si uno se pone a analizar su egocentrismo, realmente está ocultando, está tapándose a sí mismo que se siente menos, o sea, que está ahí la conciencia de carencia del ego, pero ha logrado como minimizarlo en su conciencia comparándose y buscando ser más que los demás. No le funciona.
no le funciona. Y por eso también se vuelve adicto a esa grandiosidad, porque es que si no la tengo, me siento mal conmigo mismo. Pero bueno, vamos para acá, vamos a terminar aquí como terminó en este aquí el capítulo que era de las dos evaluaciones. No las leo, pero bueno. Y fíjense las dos evaluaciones de uno mismo. Por eso es que aquí viene el tema de la grandiosidad. Todo es una evaluación de mí mismo. Siempre que pongas en duda tu valía, di, Dios mismo está incompleto sin mí. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. Recuerda, Dios mismo está incompleto sin mí cuando el ego te hable y no le oirás. O sea, no le vas a prestar atención, no le vas a dar importancia. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Fíjate, la verdad acerca de ti es tan sublime. Y después nos empieza con la grandeza. Decide pues lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No deseas nada más. Devuélvele tu parte y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que le restaura su plenitud. Devuélvele tu parte en nuestra mente. Es como en esta conciencia de carencia que estamos creyendo que estamos en el exilio, hay una parte de nuestra mente que sentimos que se la quitamos a Dios y de la que nosotros, en la que nosotros somos nuestro propio Padre, en la que nosotros decidimos, en la que nosotros estamos desconectados del Padre, en la que somos un seres individual, entonces dice, devuélvele tu parte. Y entonces al devolverla, pero fíjense que el primer paso empieza con nosotros. Por eso es, nosotros nos salvamos a nosotros mismos. La salvación está en nuestras manos. No soy yo, sino el que se salva a sí mismo, dice en una de las lecciones. Devuélvele tu parte, es una decisión. Y Él te dará la totalidad de sí mismo. La totalidad en nuestra mente de sí mismo. Reconoceremos quiénes somos. Nosotros somos Dios el Hijo. Devuélvele tu parte y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que le restaura su plenitud. Su plenitud, acordemos, plenitud es abundancia. Entonces, Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la evolución de lo que es suyo y de lo que le restaura su plenitud. Cuando yo estoy hablando de abundancia, me estoy refiriendo a plenitud, en el sentido de que nosotros asociamos abundancia con dinero, ¿no? Y es abundancia en el sentido de estar pleno, de ser no me falta nada. Soy abundante, no me falta nada. Esa sensación como de vacío desaparece. Pero nosotros le tenemos que devolver esa parte de nuestra mente que cree que le falta algo, hay que devolverla al Padre. Y entonces así Él la va a completar con la totalidad de sí mismo, toda. Por eso es que solamente hay un problema y hay una solución. Todo lo que a nosotros nos lleva, incluso a cualquier tipo de adicción, a intentar llenarnos, a buscar, a no sé qué, es porque estamos buscando la totalidad y la plenitud que solo nos las puede dar el Padre. ¿Ves? Entregamos el error de nuestra mente y eso lo único que nos falta es Dios en nuestra conciencia. Y entonces tenemos una conciencia de carencia, en lo que no nos falta es Dios, pero esa conciencia de carencia aquí se materializa, se proyecta. Entonces vamos atendiendo como esos huecos que estamos proyectando fuera, pero en realidad lo único que necesitamos es en nuestra conciencia la plenitud de Dios. Al sabernos plenos, ya dejamos de estar proyectando esa conciencia. Bueno, entonces realmente esa plenitud es la grandeza. Pero como aquí sentimos la grandeza, el ego la trata de mitigar con la grandiosidad. Ahora nos lo explica. La grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Cuando nos está hablando, fíjense, la grandeza es de Dios, no solamente está hablando de Dios el Padre, ni Dios Espíritu Santo, está hablando de Dios, unidad. O sea, es decir, Dios en su forma de hijo en nosotros es grandeza. Nosotros, nuestro verdadero ser, que es Dios Hijo, es grandeza. La grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella,
por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Recordemos qué es el ego. El ego es la creencia de que estamos separados del Padre. Desde esa creencia es que nosotros nos sentimos incompletos. Entonces, la grandeza es de Dios y solo de Él, por lo tanto se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por eso fíjense que aquí esto es un problema de conciencia, no de verdad, pero aquí estamos en la conciencia y no somos conscientes de quiénes somos. Siempre que te vuelves consciente de ellas, por vagamente que sea, aunque sea un poquititico, abandonas al ego automáticamente en ese instante. A ver, está entrando Vilma. Ya que en presencia de la grandeza, está grabándose, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. De alguna manera, hay otra parte de que nos dice el curso que cuando nosotros vamos entregando nuestra carencia, o sea, el espacio de nuestra mente, que una de las gracias que vamos a tener es que nos va a ser muy fácil o cada vez nos vamos a ser más conscientes de aquellas faltas de paz. Indiscutiblemente que cuando nos sentimos insignificantes, nos sentimos en falta de paz. Entonces nos vamos a dar cuenta de esa insignificancia. Y es importante que nos demos cuenta de cuando estamos creyéndonos insignificantes para poderlo entregar, porque no podemos entregar algo que no sabemos que tenemos. Bien, entonces, siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Antes de avanzar, yo por eso les dije que esta parte era muy importante, porque habla muchas cosas. Y por eso yo les explico que para uno entender un curso de milagros hay que habérselo leído completo y después volvérselo a leer. Porque entonces uno, hasta este punto todavía no nos ha hablado de lo que es el instante santo. En el instante santo es el instante donde dice que nosotros aquí en este plano recordamos a Dios, aunque sea vagamente. Entonces, el instante santo es el único instante que nosotros tenemos aquí donde puede haber revelación y es el único instante en el que por completo, un instante, nos liberamos de la creencia de que estamos separados. Es una experiencia. Es una experiencia que da frutos. Entonces, fíjense esto como, porque yo esto lo meto con el instante santo. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, en el instante santo, solamente en el instante santo podemos hacernos conscientes, aunque sea un poquito de la grandeza que somos, porque es el único instante libre de ego. Fíjense, consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección. ¿Cuál es el enemigo del ego? No, nuestra decisión. Para el ego, su enemigo somos nosotros mismos con nuestro poder mental. Al ego no le gusta. Entonces él se da cuenta que dejó de dirigir nuestra mente por un instante. Y entonces se siente atacado. ¿Por qué se siente atacado? Acordémonos algo muy importante. Cuando el curso nos habla del ataque es porque estamos atacando nuestra verdadera identidad en nuestra conciencia, estamos negándonos. Entonces ese es el instante. Nosotros pasamos todo el día negándonos la grandeza. Nosotros nos pasamos todo el día negando y ¿qué es lo que nos llama el curso? Pasamos todo el día atacándonos, negando que somos tal como Dios nos lo creó. Pero en ese instante santo el que se siente atacado es el ego. Porque dice, ¿qué pasó? Ya, yo no tengo el control acá. Entonces dice que su enemigo lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección. ¿Cuál es el regalo que nos empieza a ofrecer? Puede ofrecer muchos, pero aquí nos está hablando. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. El autoengrandecimiento puede tener muchos matices. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios.
¿por cuál de de estas dos alternativas te vas a decidir? Esta es una pregunta que nos hace. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? Entonces, entendiendo, estamos en el instante santo. Tenemos la experiencia de la grandeza que realmente somos. El ego siente que ha perdido ese instante, el poder en ese instante santo, por eso es santo, porque está libre de culpa y el ego se basa en la culpa, que a su vez le trae miedo, nos sentimos culpa, nos sentimos miedo, el ego pierde en ese instante su poder y entonces él dice, no, aquí yo voy a recuperarle, le tengo que ofrecer algo, le tengo que ofrecer algo para que se motive a que yo siga dirigiendo su mente. Entonces nos ofrece el autoengrandecimiento. Ahora nos va a explicar cómo es esto. Y fíjense que el autoengrandecimiento está, nos sentimos en la grandeza, uy, qué bien, mira la plenitud que estoy sintiendo. Por un momento me regalé estar completamente en paz, no me falta nada, no necesito nada, soy quien soy. Entonces, vale, ahora vamos a que no te interese esa experiencia, sino el autoengrandecimiento. El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. Por eso es que cuando uno va entendiendo esto, primero se va dando cuenta de la grandiosidad en nosotros, que todos, si nos despistamos, la tenemos porque es una ofrenda del ego. Y nos podemos percatar que de la grandiosidad del otro está encubriendo desesperación. Por lo tanto, es una petición de ayuda, que son, fíjense, son las dos interpretaciones que hace el ego del otro, que está haciendo una petición de amor, está haciendo una petición de ayuda. El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanzas de que pueda hacer porque no hay esperanzas de que pueda hacer lo que no puede ser real. A ver. El propósito de la grandiosidad siempre no hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real, exacto. Que aquí hay un espacio. Ok. No hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real. No puede, la grandiosidad no puede encubrir la desesperación, no lo puede hacer porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez basado en la creencia de que la pequeñez es real. Fíjense, ¿qué es lo que hace el ego? Para que nosotros aceptemos su grandiosidad, primero necesita que nos sigamos convenciendo de que somos pequeños, de que somos menos de lo que somos, de que algo nos falta. ¿Ok? Entonces, cuando nos convence de que no, y ya va, y fíjense todos en el fondo qué es lo que hemos tenido, cuál es la causa de nuestras aflicciones. El no soy suficiente. Todo el mundo tiene en algún área no soy suficiente, algo me falta, y esa se va desde el síndrome del impostor, que lo hemos hablado muchísimas veces, hasta el me van a estar criticando, el no sé qué, todo eso, tengo miedo a no ser aceptado. ¿Qué es eso? Eso es pequeñez. Y el ego nos tiene tomado nuestra mente y nos ha convencido de que somos pequeños. Entonces, necesita que creamos que somos pequeños para que nosotros aceptemos la grandiosidad del ego. Entonces, pero fíjense además, ¿no? Como nos los pone aquí un curso de milagros, la pequeñez es una desesperación, desespera. No hay nada que yo pueda hacer porque eso es lo que yo soy. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para dejar de sentirme insuficiente porque es lo que soy. Pero entonces, bueno, la cubre con la grandiosidad. Sin esta creencia de la pequeñez, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. ¿Para qué desearíamos la grandiosidad si no es porque ya nos hemos creído pequeños? Es como un remedio. La esencia de la grandiosidad es la competencia, porque la grandiosidad siempre implica ataque. Fíjense, la esencia de la grandiosidad es la competencia. Es lo que yo les digo, por eso es cuando dicen, ay, me lo han dicho, pero bueno, una infinidad de veces, que para qué, que me han dicho, ay, yo me puse a leer un curso de milagros, o he escuchado las cosas de un curso de milagros, y a mí me parece que son demasiado pretenciosos y demasiado creídos y demasiado no sé qué, y yo digo, pero somos creídos en cuanto a quién. Y fíjense que el ego lo utiliza para su plan. El ego utiliza muchísimo un curso de milagros para su grandiosidad, porque se basa en la competencia. Yo todavía puse un eguita de eso. Claro que mi sistema de pensamiento es mejor que el tuyo. Mi camino espiritual es mejor que el tuyo. De alguna manera mete la competencia allí.
Por eso es que esto tenemos que estar muy pendientes de nosotros. Mira, la esencia de la grandiosidad es la competencia, porque la grandiosidad siempre implica ataque. ¿Qué tiene que ver la competencia con el ataque? Acordemos, ataque es negar lo que soy. Por lo tanto, tengo que competir. No somos iguales. Me niego a mí, te niego a ti, nos estamos compitiendo. Es un intento ilusorio de eclipsar, pero no de deshacer. O sea, de no deshacer la pequeñez. Vamos a imaginarnos que es el eclipse. Me estoy sintiendo pequeño, entonces lo eclipso con la grandiosidad. No lo veo, más bien es así. Aquí tengo así mi sensación de pequeñez, lo tapo aquí con mi grandiosidad. Ahora me siento mejor que todo el mundo y parece que estoy disminuyendo mi sensación de pequeñez. Pero ¿qué dice la eclipsa? No la deshace. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo. Él está pendiente mientras nosotros nos desesperamos. ¿Cuál es la desesperación? El creernos pequeños. Pasa a a perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Esto nos lo ha dicho varias veces. Entonces te ofrece como solución la ilusión del ataque. Miren, el ego se pone, aquí en una parte dice la venganza del ego, aquí nos lo pone muy claro. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso, o sea, pendiente, mientras te desesperes contigo mismo. Él está allí pendiente de que no nos sea tan fuerte y no los mitiga y tal y qué sé yo. Pero se vuelve completamente perverso cuando nosotros llegamos a nuestro tope y no toleramos más nuestra autodegradación y decidimos ir en busca de ayuda. Cuando ya nosotros llegamos a tu persona que nos dice, aquí todo el mundo va a despertar, porque todo el mundo va a llegar a un momento en que le va a doler suficiente y va a buscar otra manera. Entonces, esto es otra manera de decirlo. Pasa la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. En el fondo, sabes que no puede ser tampoco. En el fondo tú dices, esto no puede ser mi manera de vivir. Buscas ayuda. Entonces, el ego te ofrece como solución la ilusión del ataque. Se pone perverso, no nos tenemos que, cuando, por eso es que nos dice también un curso de milagro que cuando nosotros eliminamos un concepto de nosotros mismos, pasamos, ay, ¿cómo es que lo dice? Está en el capítulo 15. Dice, lo he leído mucho porque me parece muy interesante, dice que cuando nosotros decidimos eliminar nuestra, por eso que le digo que un curso de milagro nos lo explica muchas veces de diferentes maneras. Cuando nosotros decidimos eliminar un concepto de nosotros mismos, que lo pone de otras palabras, vamos a pasar por un periodo en que nos vamos a sentir desorientados. Dice, y esa desorientación y puede ser, y seguramente ocurre, porque el ego te va a intentar llevar a como estabas antes, te vas a sentir desorientado, pero me gusta porque dice, motiva porque eso pasará. O sea, eso llega un momento en que ya no va a ocurrir más. Ok. Entonces te ofrece como solución la ilusión del ataque. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad, porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas y egocéntricas creencias que él mismo ha inventado. ¿Qué es esto de impulsos milagrosos? Esto lo hablamos en el capítulo 1, no lo nombra mucho un curso de milagros. En el capítulo 1 habla de los impulsos milagrosos, en ese momento hablamos de que en ese momento los asociaba con a ver, los impulsos milagrosos, recordemos que aquí hay reflejos de la verdad. Entonces, un impulso milagroso es un impulso de unirme a otro. ¿Ok? Aquí creemos que estamos separados, el milagro en muchos sentidos es unirnos. Entonces, un impulso milagroso es como un reflejo del cielo aquí. Que en ese capítulo habla de que el impulso milagroso de unirme con otro mentalmente, que el ego lo cambia y lo vuelve a atracción sexual. O sea, me quiero unir con otro, siempre tiene como ese impulso milagroso de unirse con otro, y que por eso es que de pronto uno va en la calle y uno dice, ay, este me gusta o esta me gusta, no sé qué, dice, lo va a tergiversar. Que no tiene nada de malo, que cada uno decida qué es lo que va a hacer, pero que se sepa de dónde viene. Entonces,
aquí nos está hablando de este impulso milagroso. Fíjense que el impulso milagroso es desear unirme. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza, que ya sabemos que es la del espíritu, la de nuestra verdad, y la grandiosidad, porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las entrañas y egocéntricas creencias de pequeñez. A ver, espérate. A ver, dice Anita. Sonia, una desorientación puede ser, por ejemplo, que te empiece a llegar muchas cosas respecto a la espiritualidad, pero con diferentes enfoques. Lo pregunto porque en ocasiones me pregunto si el deseo que siento de estudiar el ser energía que somos es una estrategia del ego para apartarme del Espíritu Santo. A ver, el ser energía es, a ver, aquí no hay nada bueno ni malo. Si tú vas a quedar, como decimos, picada por no ponerte a estudiar eso, estúdialo. Disfruta que no pasa nada. O sea, algo siempre vas a aprender y de pronto ese impulso de estudiar eso es porque eres capaz de entender algo en ese nivel, o sea que está bien. De pronto comienzas por allí y lo puedes descartar. O tú dices, bueno, ya entendí cuál es la relación o cómo yo lo tengo que ver. Nosotros podemos estudiar lo que queramos, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo y vamos a entender lo que tengamos que entender. Pero la desorientación aquí, más que todo, se refiere a como que soy yo, sin esa situación. Vamos a suponer, aquí nos sentimos pequeños y tenemos la tendencia a irnos por la grandiosidad para eclipsar. Ojo, como les digo, ya más adelante nos va a hablar de la pequeñez, que hay unos que, no, que en su especialismo, porque todo esto es especialismo, soy tan especial, que soy maravilloso en tal aspecto, pero también puedo ser, soy tan especial que soy minúsculo. O sea, soy tan especial que soy tan pequeño, soy tan malo, entonces es lo mismo, una forma de ser especial, pero ahora nos está hablando, como quien dice, de este extremo, de la grandiosidad. Entonces, ¿qué ocurre? Nos habla de la desorientación, por ejemplo. Yo siempre les doy el ejemplo, es que yo lo vi, a mí me fue tan fuerte dejar de fumar que yo siempre lo pongo allí, ¿no? La desorientación, como ahora, ¿qué hago yo en este instante? O sea, acabo de comer y ahora ¿qué hago? Y es una ansiedad y una cosa, eso va a terminar pasando. Pero uno primero se siente desorientado porque uno se ha ido acostumbrando a asociar ciertas situaciones con algo en particular. Entonces, aunque sea dañino, entonces cuando uno lo suelta se puede sentir desorientado. Entonces, más que todo es eso. O estoy en la grandiosidad. Me he acostumbrado que no sé, yo soy el que tiene siempre una tontería, pero que lo he visto. Los zapatos más caros y los zapatos más bonitos. Y esa ha sido mi manera de que nadie me mire a mí sino mis zapatos. Fíjense esto. No significa que no nos vamos a comprar por un zapato feo, no, o sea, que hagamos lo que queramos, pero que nos demos cuenta, oye, es una forma de que yo llegue a un sitio, ay, esta es la que tiene los zapatos espectaculares, a ver, ¿cuáles zapatos que tiene? Mira que tiene unos marca no sé cuánto. Entonces, así no me miran, o sea, es una forma y ya no me siento tan pequeño, ya no me siento tan pequeño, ¿no? Entonces, tengo esto. Y entonces, ¿qué ocurre? En el momento que yo digo, ya no quiero eso, por ejemplo, ya no quiero nada externo para, para dejar de sentirme menos que los demás. Entonces me puedo empezar a sentir desorientado. Oye, ahora tengo que hablar de otros temas, ahora tengo que hacer, o sea, pasa uno por un periodo de acostumbrado. Fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que tiene una enfermedad y tiene mucho tiempo en una enfermedad porque le ha visto algunos beneficios y de pronto ya no le quiere ver los beneficios, eso se va a sentir desorientado. ¿Y ahora qué soy yo? Si a mí todo el mundo no me llama todo el día preguntándome cómo me siento, me voy a sentir desorientado. Por eso yo siempre, por ejemplo, en coaching muchas veces yo digo, a ver, puedes hacer actividades diferentes, porque hay un periodo de desorientación y uno tiene que buscar algo nuevo incluso que hacer, porque por eso es el tema de la coherencia. Si hay un cambio, pues yo tengo que ir con el cambio. A ver, tengo muchos impulsos milagrosos, pero antes los terminaba en encuentros sexuales, en los cuales casi siempre me sentía vacía. Ahora entiendo que mi intención venía del ego. Claro, es una forma de, de mitigar la desesperación.
Y se lo pone así. Ese sentimiento vacío es una forma de mitigar de la desesperación, pero tal como lo pone aquí también se puede aplicar a eso. La eclipsa, pero no la deshace. Por eso es que después de esos encuentros la gente está así como un periodo, como con las drogas, está en un periodo high, y después llega un momento en que me siento súper culpable, me siento hasta peor que antes, no sé qué, no sé cuánto, es un ciclo. Bueno, a ver, sentimos aquí. Lo voy a comenzar. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad, porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas y egocéntricas creencias que él mismo ha inventado. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada. ¿Ok? Todos estamos. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada, pero no hace distinciones entre estos dos tipos de amenaza tan diferentes. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar, excepto con ataques. El ego sabe que con que nosotros lo miremos y deseamos de nuevo se deshace. No quiere. Se siente muy vulnerable, porque entonces acuérdense que es lo que nosotros, desde el ego, que él se cree el cuerpo. Y ya desde el mismo cuerpo se siente vulnerable, porque sabe que el cuerpo no es fiable. El cuerpo va a desaparecer. Y él se identifica con el cuerpo, tomando en cuenta de que él nos engaña cuando estamos físicamente en un cuerpo diciendo que somos un cuerpo, pero él realmente se cree también el cuerpo energético. Nosotros terminamos el cuerpo y nosotros no se deshace el ego. El ego queda ahí. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse y atacar más tarde. Fíjense. Lo hace el ego. El ego puede decidir esperar. Su única elección estriba es en si atacar ahora o retirarse y atacar más tarde. Si acepta su oferta de grandiosidad, atacará inmediatamente. Si no, esperará. Recordemos que nosotros nos sentimos con la conciencia de carencia en momentos de revelación que todos tenemos, o si decidimos los instantes santos, entonces esa sensación de carencia se mitiga, sentimos la grandeza que somos, entonces nos ofrece la grandiosidad. Cuando nosotros aceptamos la oferta de grandiosidad, atacará inmediatamente. ¿Atacará qué? A nuestra grandeza. O sea, nos vuelve, cuando nosotros aceptamos la grandiosidad del ego, volvemos a negar quiénes somos nosotros mismos. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios, porque su grandeza establece tu libertad. La grandeza de Dios establece nuestra libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad, fíjense, aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo. Aunque sea un poquito, que nosotros nos reconozcamos lo que somos, en ese momento no hay ego. La grandeza está totalmente desprovista de ilusiones y puesto que es real, es extremadamente convincente. ¿Cuáles son las ilusiones? El personaje es una ilusión. El personaje que nosotros nos creemos es una ilusión, no es real. Pero, fíjense, la grandeza está totalmente desprovista de ilusiones. Y puesto que es real, es extremadamente convincente. Cuando nosotros tenemos, aunque sea un poquitico de lo que realmente somos, en ese momento no hay personaje, en ese momento solamente hay la grandeza y sabemos que es verdad. Por eso dice es extremadamente convincente. Más la convicción de que es real te abandonará, a menos que impidas que el ego la ataque. Más la convicción de que es real, o sea, nosotros tenemos la convicción de que es real en ese instante santo, pero esa convicción aquí en la conciencia nos abandonará si aceptamos la grandiosidad del ego. El ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse. Fíjense que incluso en el manual para el maestro nos dice que la vigilancia es total, que cuando nosotros podemos ser un maestro de Dios muy avanzado, pero si nos despistamos, echamos para atrás. El ego empieza a rehacerse. El ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar sus recursos en contra de tu liberación. Te dirá que estás loco,
y alegará que la grandeza no puede ser realmente parte de ti debido a la pequeñez en la que él cree. Pero tu grandeza no es ilusoria porque no fue invención tuya. O sea, esa convicción de grandeza, luego nos va a decir que está loco, pero esa es la verdad, no es ilusoria. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo porque es una forma de ataque, pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. La grandeza es una expresión del amor de Dios. El amor de Dios es lo único que es real y el amor de Dios aquí se expresa y se expresa en grandeza. Desde tu grandeza tan solo puedes bendecir porque tu grandeza es tu abundancia. Es lo que yo les dije. La grandeza es plenitud, la grandeza es nuestra abundancia. Entonces, fíjense, desde tu grandeza tan solo puedes bendecir porque tu grandeza es tu abundancia. Cuando nosotros, fíjense, bendecimos, ¿qué es? El hermano, cuando no corroboramos su conciencia de carencia desde la falta de empatía. Desde tu grandeza tan solo puedes bendecir. Nosotros solamente le vemos a los demás su grandeza desde nuestra grandeza, porque es nuestra abundancia, son sistemas de pensamiento muy distintos. Al bendecir, la conserva en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte, excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. Entonces, recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros, esto, yo siempre lo busco dar la vuelta. Dice, se recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? Cuando estamos desesperados, ¿ok? Cuando estamos desesperados es porque hemos atacado a nuestro verdadero ser en nuestra conciencia. Y significa que nos hemos olvidado de quiénes somos. Entonces, ese es un momento en que nosotros nos tenemos que detener y decir, Espíritu Santo, ayúdame a recordar que solo puedo estar en la mente de Dios. Porque el único problema que tenemos es la creencia en la separación. Eso, un uso práctico es eso. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas, ¿vale? Ok, me siento desesperado, significa que he atacado en mi conciencia lo que soy, por lo tanto, solución. Tengo que recordar que sigo estando en la mente de Dios. Cuando sigo estando en la mente de Dios, en ese momento pasa mi desespero de la pequeñez y vuelvo a reconocer mi grandeza, que es mi abundancia, ya no me siento vacío, ya no siento que algo me falta. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Por eso es que nos dice, fíjense, esto es muy divertido, porque varias veces nos dice que no debemos tolerar las divagaciones de nuestra mente. Las divagaciones de nuestra mente es el ego. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Si estuvieras dispuesto a contemplar tu grandeza, no podrías desesperarte y por ende no podrías desear al ego. Entonces, cuando nosotros estamos en la pequeñez, estamos tolerando al ego. Tu grandeza es la respuesta de Dios al ego, porque es verdad. La pequeñez y la grandeza no pueden coexistir ni tampoco sucederse alternadamente. Esto a mí me choca muchísimo, porque, fíjense, la pequeñez y la grandeza no pueden coexistir, ni tampoco sucederse alternadamente. Porque, bueno, por lo menos yo me despisto y yo me siento en pequeñez muchas veces, y en otros momentos me siento bien, me siento pleno. Entonces de pronto me dicen aquí, la pequeñez y la grandeza no pueden coexistir ni tampoco sucederse alternadamente. Yo siento que alternan. Entonces significa que se están alternadamente porque uno cree que en esos momentos que está en la grandeza, está en el pensamiento de Dios y no está en la grandiosidad del ego, vaya por Dios. No pueden alternarse. Ok. La pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar. Ajá. Puesto que ninguna de las dos es verdad y se encuentran, por lo tanto, en el mismo nivel. Aquí nos está hablando, de la grandiosidad del ego, por eso que les digo. A ver, ya. Alguien abrió el micrófono. Creo que ya encontré. Ajá. Muy bien. Ok.
La pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar, puesto que ninguna de las dos es verdad y se encuentran, por lo tanto, en el mismo nivel. Como yo les digo, el nivel del ego y el nivel del Espíritu Santo nunca se llegan a cruzar. Por lo tanto, cuando nosotros estamos alternando entre la pequeñez y la grandiosidad, estamos en el ego. La grandiosidad no es la grandeza. Porque la grandeza es como un estado del ser, es como una plenitud. No es algo que sube y baja. Todo lo que cambia es del ego. Todo. Ok. Al ser ese nivel, al ser ese nivel, el de los cambios, se experimenta como un constante alternar, siendo los extremos su característica principal. Un curso de milagros nunca nos habla de... Se me va la palabra, como la utiliza el budismo. Los polos, los opuestos, estamos... bueno, aquí nos habla dualidad. Un curso de milagros no utiliza la palabra dualidad, pero no las pone con otras palabras. Fíjense, aquí nos pone. A varias veces habla de los opuestos, y en la dualidad lo que hay es opuestos. Y extremos. Entonces aquí nos está hablando de dualidad. Lo que pasa es que es otro camino que habla de otra forma y no es exactamente igual al budismo tampoco, para nada, en absoluto. Pero bueno, en esto sí se puede decir que aquí nos está mostrando el tema de la dualidad. Al ser ese el nivel de los cambios, el de la dualidad, se experimenta como un constante alternar, siendo los extremos su característica principal. Nos vamos de la pequeñez a la grandiosidad. A ver, un momentito el chat. Lo tengo que bajar porque si no me tapa. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, siempre es verdad. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza es que la has reemplazado con algo que tú mismo inventaste. Quizás con la creencia en la pequeñez, quizás con la creencia en la grandiosidad. Fíjense que son puras creencias. Aquí estamos en la creencia. Mas cualquiera de ellas no puede sino ser demente porque no es verdad. Tu grandeza no te engañará, pero tus ilusiones siempre lo harán. Las ilusiones son engaños. Acuérdense una característica de la grandiosidad y de la pequeñez, o sea, de la grandiosidad del ego y de la pequeñez del ego, que es en competencia, es en comparación, es siempre en relación al otro. No puedes triunfar, pero estás y en tu estado de exaltación buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos. Fíjense, las ilusiones son engaños. La dualidad de las ilusiones, de la pequeñez y de la grandiosidad, necesita y requiere la comparación con respecto a los hermanos. La grandeza, no. La grandeza tiene unos impulsos milagrosos que busca unirme mentalmente a mi hermano, buscando los que son iguales que yo. O sea, yo estoy mirando la grandeza en el otro, no su grandiosidad. Estoy viendo mi igualdad con él. En esa grandeza, esa persona no queda por encima de mí, ni yo quedo por debajo. Somos iguales. Ahí sí, ahí es donde se reconoce. Y por eso, en esa igualdad, es que no puede existir ni grandiosidad ni pequeñez, porque estoy mirando tu grandeza, estoy viendo que tú eres tan abundante como yo, somos exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, tu grandeza nunca te engañará, pero tus ilusiones siempre lo harán. Las ilusiones son engaños. No puedes triunfar. Mira, una cosita que aquí está. Ok. Ajá, sí, es que me faltaba aquí esta palabra. Las ilusiones son engaños. No puedes triunfar, pero estás exaltado. O sea, nos sentimos así como high, aunque estemos en la grandiosidad o en la pequeñez. No puedes triunfar, pero estás exaltado. Y entonces aquí nos dice, en la grandeza nos sentimos exaltados todo el tiempo. No en comparación a nadie, nos sentimos bien, nos sentimos llenos. Fíjense.
En el ego se busca triunfar y buscas estar exaltado. En ese triunfo, aquí sigues sintiéndote exaltado, pero no buscas triunfar, porque no buscan competir. Y en ese estado de exaltación buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos, buscas los iguales. No es como el ego, fíjense esto, es que esto es curioso. No es que, ay, no me puedo juntar con ciertas personas porque no sé qué y no sé cuánto, entonces voy a buscar a gente que esté en el mismo nivel que yo. Eso es grandiosidad del ego. ¿Ok? Porque aunque yo esté viendo a estos como iguales, como he visto a unos como inferiores, entonces yo igual estoy en el ego, aunque crea que me estoy uniendo con estos, aunque me pareciera muy amoroso. Sí es cierto que desde un mismo nivel de conciencia uno se encuentra, pero también va a conectar con personas a las que le podemos ser útiles. ¿Ok? Entonces, por eso es que vemos igualdad, ¿vale? Estamos igual y aquí aparentemente no estamos iguales, pero somos iguales. Y cuando lo veo como iguales, simplemente estoy siendo útil. Ya, pero somos iguales. No puedes triunfar, pero estás exaltado. Y en tu estado de exaltación buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos. O sea, que están en abundancia como tú, que se reconocen a sí mismos. Pero ojo, pero es que lo veo en todos, no en algunos. No es que buscas a otros que son como tú, son tan grandiosos como yo. No, no, no. Es que busco a otros que son iguales como tú, pero los veo en todos. Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. La grandiosidad es orgullo. El orgullo no producirá milagros y de este modo te privará de los verdaderos testigos de tu realidad. ¿Qué es un milagro? Bien. El milagro es reconocer quiénes somos. Pero el orgullo no produce milagros, el orgullo produce separación. Y entonces, como no produce milagros, no voy a traer los testigos de mi realidad, sino de que soy grandioso o que soy pequeño. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a tus testigos. La verdad no está velada ni oculta. Ya esto lo hablamos la semana pasada, que la alegría que despertemos en los demás nos habla de nosotros mismos, aunque nosotros no la sintamos. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo, porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó, porque lo que Él creó es su gozo. ¿Qué es lo que Él creó? Hermanos que no son ni pequeños ni grandiosos, iguales. Es decir, nosotros sentimos gozo. Ay, es que esto es maravilloso. Nosotros sentimos gozo cuando nos vemos iguales a los demás. Tal cual. Nuestro sufrimiento proviene de creernos más o de creernos menos. En la igualdad está el gozo. Y fíjense, una persona, por ejemplo, que está en grandiosidad, lo desgastante que puede ser. Y la soledad que pueden sentir. Y en la pequeñez, también, obviamente. Entonces, la igualdad es la que nos lleva el gozo. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? Y puede lo que no tiene testigo ser real, ¿qué beneficio se podría derivar de ello? Mire, ¿por qué? Porque el ego, como tiene su grandiosidad, va a negar lo que nosotros somos. La grandeza no las va a negar. Y nos va a decir que si nos sabemos lo que somos, la grandeza de Dios, que somos arrogantes. Dice, cuando tú te estás poniendo en pequeñez, realmente estás siendo arrogante, porque tú estás diciendo que lo que Dios creó no es real y que tú sabes más que Dios. Entonces dice, ¿cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? Y puede que lo que no tiene testigos sea real.
¿Qué es lo que no puede tener testigos? No puede tener testigos de grandiosidad ni de pequeñez, porque no es real, son ilusiones. ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Nos dice un curso de milagros que el maestro de Dios, todo absolutamente lo decide de acuerdo a su utilidad para el plan. Entonces, no, dice, ¿qué beneficio se podría derivar de ello? Todo lo que a nosotros no nos lleve a la paz, en otras palabras, todo lo que a nosotros no nos lleve a reconocer quiénes somos, no es importante. Hay que descartarlo, nos hace perder tiempo. Recordemos que el único uso del tiempo es el que nosotros recordemos quiénes somos y que podamos ser felices y estar en paz. Ese es el único uso del tiempo. Lo demás es pérdida. Entonces, ¿qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. ¿Dan cuenta? Nosotros siempre tenemos que ser prácticos. Y de hecho este curso es completamente práctico. Tiene muchísima teoría, pero realmente lo que nos lleva es a ser prácticos. ¿Es útil para el plan? Sí. ¿No es útil? No. Lo que Él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La voluntad de Dios es que seamos felices. La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza. Pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella. Eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella. Y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto simplemente aguardará en regreso. Esto es muy bonito. Eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Esto yo, sinceramente, yo lo tengo claro. Para mí lo tengo claro. Yo lo que siempre me estoy recordando es que el otro es irreemplazable en la mente de Dios. Aquel que me cae súper mal, digo, él es irreemplazable en la mente de Dios. Entonces yo tengo que reconocer que es hijo de Dios, porque es irreemplazable. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella. Y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto simplemente aguardará tu regreso. Dios te recuerda esto a través de su voz, a través del Espíritu Santo. Y Él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente. Cada vez que nosotros aceptamos nuestra grandeza, se extiende la grandeza en el otro. Ya hemos ido hablando de ello, todavía nos falta para explicarlo mejor en las relaciones santas. Pero fíjense, cuando nosotros aceptamos que el otro es grandeza, estoy extendiendo mi mente porque solamente puedo aceptar que es grandeza desde mi grandeza. Porque desde mi pequeña no lo voy a ver, desde mi grandiosidad tampoco. Solamente lo puedo ver desde la mía. Entonces, cuando yo acepto que el otro es también grandeza y que el otro es irreemplazable en la mente de Dios, solo lo puedo aceptar desde mi mente recta y estoy extendiendo ese pensamiento. Dice, más no las conocerás hasta que regreses a ellas. A ver, él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente. Dentro de su mente, de la mente de Dios, que es nuestra mente. Mas no las conocerás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino, ni puedes reemplazarte a ti mismo. No podemos reemplazar a nosotros mismos en nuestra pequeñez, en nuestra grandiosidad. Es un reemplazamiento en nuestra conciencia de lo que somos. Dios, que conoce tu valía, no lo permitiría y por lo tanto no puede suceder. Hay un ejercicio, hay una lección que a mí me gusta mucho, no me acuerdo ahora qué número es sinceramente, pero yo la uso. Cuando me estoy en la pequeñez o en la grandiosidad, yo cierro los ojos y digo, Padre, dime cuál es mi valía. Dice, pregúntale al Padre cuál es tu valía. ¿Cuál es tu valía? No me acuerdo cuál lección es. Y es más, en el texto también aparece que hay que preguntarle al Padre cuál es mi valía. Dice, eso sí, acepta la respuesta porque el ego no le va a gustar. Y la valía no la vamos a escuchar con una voz, pero vamos a sentir la grandeza, de verdad. Uno dice, Padre, dime cuál es mi valía, dime cuál es mi valía. De pronto uno se siente como tan pleno, tan lleno y tan igual. Dice ya, porque desde el ego sí podemos eliminar esa sensación de pequeñez con la grandiosidad, pero se siente feo, porque sí necesita disminuir a alguien. Pero desde la grandeza, es una tranquilidad, es una plenitud que bueno.
estamos bien. Y después el ego nos vuelve a despistar. Mas no las conocerás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino ni puedes reemplazarte a ti mismo. Dios que conoce tu valía no lo permitiría y por lo tanto no puede suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no solo en la tuya. Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia porque es la negación de la arrogancia. Acordémonos, negar la negación de la verdad. Negar la verdad de lo que hacemos es arrogancia. Es creer el concepto que nos ha dicho el ego en vez del que somos. Y nosotros vamos por la vida todo el tiempo con unos conceptos de nosotros que para qué. Y estamos siendo cada vez que aceptamos ese concepto del no puedo, del no soy suficiente, del no sé qué, del no sé cuánto, estamos siendo sumamente arrogantes. Entonces dice, aceptarte a ti mismo, tal como Dios te creó, no puede ser arrogancia porque es la negación de la arrogancia. Fíjense que hay 3 lecciones, soy tal como Dios me creó, 3. Aceptar tu pequeñez es arrogancia, porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. Pero esto es para que nosotros nos recordemos. Cada vez que me estoy aceptando mi pequeñez, tengo que saber que estoy siendo arrogante y que me estoy evaluando a mí mismo y estoy diciendo que mi evaluación lamentable de mí mismo es verdad y que Dios está equivocado. No, no podemos ser tan tolerantes con el ego. Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios, porque acuérdense que la verdad no se puede dividir, la verdad es una. Y entonces la única verdad es la evaluación que Dios da de nosotros, no la nuestra. Tú no estableciste tu valía y esta no necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía. Ay, esto a mí me encanta porque fíjense, nuestra valía no depende de si metimos la pata, tu valía no depende de si fuimos groseros, de si no nos supimos expresar, de si nos equivocamos, de si nos caímos. No, nuestra valía no depende nada de eso. Mi valía no depende de ahora a que yo, no sé, me despiste y diga cualquier cosa. No, eso no depende de mi valía. Ni la de ustedes tampoco. Nada puede hacer que valgamos menos de lo que valgamos. Simplemente pregúntale al Espíritu Santo, ay, mira, aquí está también. Yo le digo, hay 2 lecciones donde lo ponen, una de la primera parte de las lecciones y otra de la segunda. Simplemente pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo dirá. Pero no tengas miedo de su respuesta, pues procede de Dios, fíjense, porque les dije que esto lo he leído mucho, me parece muy potente y lo uso. Yo lo uso, de verdad, úsenlo. Es una respuesta exaltada por razón de su fuente. Y como la fuente es verdad, la respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta, exaltada de lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. Porque aquí nos está hablando de la pequeñez. Dice, Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta. Porque nosotros lo que hicimos fue eso. Nosotros reemplazamos la verdad de lo que somos, la sustituimos por nuestra creencia en la pequeñez. ¿Por qué nos habla aquí de la pequeñez y no de la grandiosidad? Porque la grandiosidad es una manera de eclipsar a la pequeñez. Realmente la grandiosidad siempre está tapando la creencia de la pequeñez. Hay un refrán por ahí, que hay muchos refranes que son muy tontos, la mayoría de hecho. Pero bueno, hay uno que sí tiene, que a mí me parece muy acertado con respecto a esto, que dice, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. No es que careces, es que crees que careces de eso. En tu conciencia te necesitas así, yo soy el más tal, yo soy el más... Pero realmente es conciencia de carencia igualito. Bueno, entonces ahora nos vamos a los ídolos de la enfermedad. Ya nos estamos metiendo aquí en tema. Aquí, esto es los ídolos de la enfermedad. Esto no es esto. A ver. Era el anterior. Y así van procesando todo mientras escribo esto. A veces, ¿saben qué? Nosotros a veces necesitamos unos momentos de silencio, para integrar cosas. A veces cuando le damos así tan corrido, sin ningún break, lo perdemos. Voy a mirar el chat mientras tanto.
Bueno, no hay nada. Ok, fíjense que terminamos aquí hablando de nuestra valía, ¿ok? Y entonces nos empieza a hablar de los ídolos de la enfermedad. Anita, Ana Milena, tiene la manito. ¿Me escuchan? Sí, No, pero ¿cómo no vamos a hacer silencio con ese cierre de ese capítulo? eso es demasiado ¿Ah? bello, ¿no? No, yo me quedaba ahí, yo no entraba a los ídolos de la Es enfermedad más, porque, sí, vamos a hacer el ejercicio. ahí hagámoslo. Vamos a hacerlo de una vez, esto es muy bueno. Cerramos los ojos, inhalamos, exhalamos, vamos a respirar a nuestro ritmo. Si tenemos ahora en mente cualquier idea de pequeñez, así como les digo, no soy suficiente, a mí nadie me va a querer, es que a mí me van a abandonar, es que yo no sé, siempre me voy a sentir enfermo, no me va a venir plata, no sé, cualquier cosa que nos hayamos identificado con la pequeñez. A mí me gusta pensar que se la estoy entregando al Padre. Vamos a pensar, estamos el Espíritu Santo. Espíritu Santo, mira, me estoy creyendo pequeño con esto, vamos a entregarle este error. Eso es un error. Me he confundido con respecto a lo que valgo. Entonces vamos a hacer tal cual como nos dice aquí. Espíritu Santo, ¿cuál es mi valía? Y hacemos silencio. Espíritu Santo, ¿cuál es mi valía? No pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca engaña. Ahora abrimos los ojos. Anita, tienes la manito levantada. Ana Milena. Perdón, es que no la bajé porque estaba haciendo el ejercicio, Bueno, pero gracias, ya la voy a bajar. no, vale, que la de ahí. A que sintieron algo bonito. No son palabras, aquí nos Y habla su... mucho, Ay, qué bueno. gracias. No, gracias. Ya ustedes saben esa técnica. Le digo que la pone aquí, pero en el texto hay otras partes donde la pone y hay, que me acuerde ahora, hay dos lecciones que nos habla de preguntar cuál es nuestra valía.